No cabe duda de que The Truman Show es una de las mejores películas de todos los tiempos, ya que cuenta con uno de los conceptos más innovadores en la historia del séptimo arte. Es por eso que quiero compartir con ustedes este videoensayo que estará dividido en 3 partes. En la primera analizaremos el significado de los diferentes simbolismos que plantea. En la segunda daremos una posible explicación de por qué es un programa tan exitoso dentro del contexto de la propia película y por qué muy probablemente lo sería también en este. Y por último me gustaría explicarles por qué de cierta forma este show es real. Esta cinta nos cuenta la historia de Truman Bank, un bebé que fue adoptado para ser el protagonista de la serie televisiva más ambiciosa de todos los tiempos. Por supuesto este no lo sabe y todas las personas que lo rodean en realidad son actores contratados. Por eso su nombre es Truman, palabra compuesta por true y man, que significa hombre real. De esta forma absolutamente todo lo que hace el personaje es 100% auténtico. El hecho de que todos sean actores contratados es un simbolismo de cómo la mayoría de las personas rara vez muestran su verdadera cara, y son muy pocas en las que podemos confiar realmente. A medida que avanza la cinta, nos damos cuenta de que a pesar de que Truman es alguien completamente auténtico, todo lo que le ocurre en su vida es completamente controlado por el creador y productor del programa, Christof, de quien hablaremos más específicamente más adelante. Por ahora centrémonos en algunos factores claves de la vida y la personalidad de Truman. Comencemos por su fobia a las superficies acuáticas. Al igual que la mayoría de los miedos o las fobias, esta se creó a partir de un suceso traumático en su infancia, en este caso la supuesta muerte de su padre. Esto puede ser una analogía a los medios de comunicación, a los cuales en su mayoría les interesa infundir miedo y tener controladas a las masas para que no salgan de su zona de confort, lo cual nos lleva al siguiente factor, las decisiones que ha tomado Truman, aparentemente autónomas, ya que creció en un hogar promedio en una ciudad común y corriente. Siempre fue un estudiante promedio, posteriormente se convirtió en un vendedor de seguros, el trabajo más común de la década de los 90 y principios de los 2000, además de que se casó con una mujer que cumple con los estándares de belleza impuestos en la época. Más que una analogía, esto es una representación de la realidad, pues nos muestra cómo la vida de la mayoría de las personas es controlada por organizaciones mucho más poderosas como los gobiernos, las multinacionales y los sistemas educativos, los cuales sin darnos cuenta nos llevan a decidir cómo debemos comportarnos, qué productos consumir, cómo vestirnos, cómo peinarnos, qué carrera estudiar para obtener el empleo que tenga más salida o que garantice una estabilidad económica, y también hacer que muchas personas tengan relaciones sentimentales con personas físicamente atractivas pero que realmente no aman, simplemente por demostrar superioridad con respecto a los demás. Durante el nudo de la trama vemos cómo Truman comienza a notar que el entorno en el que vive se comporta de una manera completamente repetitiva. Esto es un reflejo de la sociedad de los últimos 3 o 4 siglos, la cual se somete a una rutina académica y laboral. Editando el video me di cuenta de otra cosa, y es que el auto de Truman es marca Ford, y a lo mejor esto es un poco sobreanalizar, pero esta compañía fue la primera en masificar la producción, así que esto puede reforzar un poco este concepto de monotonía laboral. Toda la película representa muy bien el mito de la caverna de Platón, también conocido como la alegoría de la caverna. Creo que muchos ya lo conocen, pero en caso de que no, lo voy a narrar de una forma muy resumida. Platón nos cuenta una especie de parábola en la que hay un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento en una caverna, y lo único que pueden hacer es ver hacia una pared en la que constantemente se les muestran ilustraciones generadas por sombras hechas con figuras que se colocan frente a una fogata, por supuesto accionadas por personas que se encuentran justo detrás de ellos, pero separadas por un muro. Detrás de los hombres encadenados, aparte de la fogata, se encuentra también la salida de la caverna. Lo que nos quiere decir esto es que nuestra concepción de la realidad es lo que vemos y no necesariamente lo que es. La historia plantea también lo que ocurriría si uno de estos hombres es liberado y logra ver la realidad con sus propios ojos. En el momento que éste vuelva a entrar para liberar a sus amigos, estos probablemente no le creerían y se burlarían de él. Esto último es representado en la película en el momento en el que Truman comparte con su esposa todo lo que ha notado. La reacción de esta es justamente de burla y lo trata de loco, y aunque ella conoce perfectamente la realidad, su objetivo es hacer que Truman no la conozca. Esto también representa el estatus social de la mayoría de las personas, las cuales prefieren no tomar decisiones arriesgadas como dedicarse al arte o ser jugadores profesionales de algún deporte por el simple hecho de no ser juzgados por la sociedad.
La cinta nos sigue mostrando cómo Truman parece sometido a la realidad en la que vive, pero en realidad está buscando la forma de salir de la caverna, por así decirlo. Al final nos encontramos con que este se da cuenta de absolutamente todo y descubre la salida. En ese momento, este tiene un encuentro con el creador del programa, así que tiene dos opciones: seguir viviendo dentro de esta simulación y ser parte de un mundo aparentemente perfecto, o salir a una realidad completamente desconocida para él y que perfectamente podría ser un infierno. Esto parece ser una representación de Dios y de un hombre que decide olvidarse de él para alcanzar una libertad completa, pero es justamente lo contrario. Recordemos que el nombre del creador del programa es Christoph. Al igual que Truman, esta también es una palabra compuesta por otras dos, Christ y Of. Of Christ significa fuera de Cristo, así que este en realidad simboliza a Lucifer o Satanás, quien es el gobernador de este mundo como dicen los evangelios. Podemos observar también que al final Truman sube unas escaleras que se encuentran en este muro donde está dibujado el cielo, representando el ascenso hacia el mismo o un camino, tal y como dice Jesús en Juan 14:6. Ahora vamos a analizar por qué este programa es tan exitoso dentro de este contexto, y muy probablemente lo sería si se hiciera en la vida real. Es bastante curioso cómo ver la vida de una persona común y corriente podría llegar a interesarle a la gente. Es aquí cuando podríamos entrar a analizar un concepto que fue trascendental en la concepción de esta cinta, la telerrealidad, más conocida por todos como reality show. Este es un género televisivo que se encarga de documentar situaciones sin guión y con ocurrencias actuales, en las cuales interactúa un elenco generalmente desconocido. Este género usualmente resalta lo dramático y conflictivo de la vida de los personajes, algo comparable al documental. En este también suelen haber elementos como los confesionarios, en donde los miembros expresan sus pensamientos e incluso ayudan a la narrativa del programa. También hay eliminación de participantes con cierta frecuencia, ya sea semanal o diaria, asimismo un concepto de inmunidad y un panel de jueces. Por supuesto, con el paso de los años se han creado muchos formatos nuevos que no siguen al pie de la letra estos parámetros, como los musicales, pero los que originaron el género y en los que me voy a basar para dar respuesta a la pregunta son dos: Survivor y Big Brother, los cuales tienen sus diferentes versiones para cada país, por eso sabrán perfectamente de lo que estoy hablando. En ambos conceptos la interacción es algo completamente necesario, porque se conoce a las personas y sus diferentes facetas, ya que en un principio hay cierta timidez, luego van ganando confianza, así que hay discusiones, relaciones amorosas y todo tipo de interacciones, pero como los espectadores no son los que están viviendo esas situaciones, las disfrutan porque se pueden llegar a sentir identificados. Ahora, con respecto a la pregunta planteada, ¿qué tiene de Truman Show que no tengan los demás realities? Después de todo, en ambos se ven personas sin un guión, pero hay una cualidad completamente diferencial: la transparencia. Y es que en este tipo de programas hay muchísima falsedad. Puede ser por lo que mencionaba anteriormente, el hecho de que en todos los entornos las personas no muestran su verdadera cara y no se puede confiar en nadie. Además de que en este caso los participantes son perfectamente conscientes de que los están grabando y hay millones de personas que los observan. Otro factor muy importante es que en algunos casos los productores de estos programas contratan actores para que interpreten ciertas personalidades y que así hayan más conflictos. Por ende hay un morbo detrás que ayuda a que se viralice el producto. En el caso de Truman, la audiencia se da cuenta de absolutamente todo, no hay ningún secreto. Si dice una mentira, enseguida las personas lo saben: si está enamorado, si siente vergüenza o si siente rencor hacia alguien. Además de eso, lo vemos hacer cosas que rara vez vemos hacer a alguien. Truman habla solo, canta en la ducha y frente al espejo, hace popó, se masturba, eructa, se tira pedos y mil cosas más que sabemos perfectamente que todos hacen, pero que nos daría muchísima vergüenza si alguien nos descubriera haciéndolo. Truman es el único que hace este tipo de cosas precisamente porque cree que nadie lo está observando, y eso es justamente lo que hace que la audiencia se identifique al 100% con él. Por último, me gustaría explicar la hipótesis que se plantea al final de la introducción y en el título del video, el por qué considero yo que The Truman Show ha pasado a ser una realidad en una escala menor, y para eso quiero que estudiemos un término que hasta hace 10 años aún no existía: el influencer. Pero antes de pasar a explicar qué relación tiene Truman con los influencers, me gustaría dejar claro lo que significa este término y qué impacto ha tenido en esta sociedad, ya sea positivo o negativo. Los influencers, influenciadores o celebridades digitales son personas que se han hecho famosas a través de internet, en muchos casos sin necesidad de tener una gran producción detrás. Y si bien hay expertos en todas las áreas, no es un requisito fundamental serlo en una para llegar a alcanzar una gran audiencia. Muchos de estos han alcanzado fama gracias a las redes sociales o plataformas de interacción virtual, pero las más importantes son YouTube, Instagram y Facebook. Con el paso del tiempo, la variedad que existe en estos medios es grandísima. Hay
tutoriales, divulgación, entretenimiento y mucho más. No es de extrañarse que los más conocidos sean los que tienen como fin principal el entretenimiento y que su público objetivo sean niños y adolescentes, pero aquí es a donde quería llegar, y es que estos canales no solo son exitosos en la parte de tener una gran audiencia y una gran remuneración económica, también han logrado crear una gran interacción con sus seguidores, además de que también han conseguido que estos se sientan muy identificados, cosa que también logró Truman de una manera contundente. Ya explicamos por qué, pero ¿cómo es esto posible? ¿Por qué alguien que se dedica a jugar videojuegos, hablar de su vida o de algún tema en específico lograría generar esto? Para responder esto debemos entender el contexto en el que vivimos, pues la sociedad ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Si bien las personas siguen interactuando físicamente, las relaciones pueden construirse sin necesidad de hacer un acto de presencia, pero una frase que leí hace tiempo describe perfectamente la sociedad actual. Los medios de comunicación modernos hacen que nos acerquemos a las personas más lejanas y al mismo tiempo hace que nos alejemos de las personas más cercanas. Y no es que los jóvenes y los niños no sean amigos entre sí y no les guste salir a la calle a jugar, pero cada vez es más común ver como muchos de estos niños prefieren aislarse y alejarse de la sociedad que los rodea. Aparte, muchos de ellos crecieron en un hogar donde tienen todo lo material, pero que por lo general tienen cabezas de familia que pasan poco tiempo en los hogares porque se la pasan trabajando, así que lo que hacen es refugiarse en el contenido que crean los influencers, o mejor dicho, se refugian en estas personas más que en su contenido, pues han encontrado en ellos sus amigos, ya que escuchan sus conversaciones todos los días, se saben sus dichos o sus frases típicas, conocen sus gustos y las cosas que les molestan, y muchas cosas más que solo suelen saber los amigos más cercanos. Es por eso que logran sentirse identificados, porque a diferencia de los cantantes, deportistas o actores, ellos no tienen ninguna limitación para compartir sus vidas, así que sus seguidores se dan cuenta de que no son extraterrestres, que son personas de carne y hueso que tienen los mismos problemas que ellos o incluso más. Para alguien que creció viendo youtubers, esto le sonará completamente familiar, pero para los que no, es como si de alguna manera cuando escuchas hablar a un grupo de personas con las que te sientes identificado hicieras parte de la conversación y llega un punto en el que sientes que son tus amigos de toda la vida. Y como decía anteriormente, aunque parezca ridículo que las personas puedan llegar a interesarse por la vida de alguien común y corriente, lo hacen, ya que durante toda la historia de la humanidad el ser humano ha buscado encajar de alguna forma. Muchas de estas figuras ya públicas han hecho que las personas sientan que encajan de alguna forma en la sociedad, pues aunque haya algunos más cultos o inteligentes que otros, la mayoría han intentado mostrarse tal como son de una forma consciente, cosa que Truman hacía pero de manera inconsciente. Es por eso que de cierta forma The Truman Show es real. Gracias por ver este video hasta el final, y si te gustó dale like y suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique. Te agradecería muchísimo si compartes este video en tus redes sociales, así me ayudarías con el crecimiento del canal. Nos vemos en el futuro.